Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Guzmán García de la Universidad UBEC. Estoy haciendo la materia de Ciencias Biológicas del Comportamiento Humano. El tema que voy a explicar es sobre la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es la forma más común de demencia. Es incurable y terminal y aparece en los adultos mayores a partir de los 65 años, pero en raros casos puede aparecer a partir de los 40 años de edad. Muchas personas experimentan retrasos o olvidos leves de memoria y son parte del proceso normal del envejecimiento. La mayoría de las personas tienen dificultades ocasionales para recordar una palabra, el nombre de alguna persona o alguna dirección. Sin embargo, una persona que tiene la enfermedad del Alzheimer sufre demencia y los síntomas que más frecuentes pasan en estas personas pues son los signos que nos van a indicar la enfermedad del Alzheimer, como puede ser cambios en la personalidad, dificultad para caminar, bajo nivel de energía, cambios en su estado de ánimo, problemas de atención y orientación, incapacidad de resolver problemas operacionales, aritméticas sencillas, falta de interacción con otras personas. Los principales síntomas que manifiesta una persona con el Alzheimer son la pérdida de memoria a corto plazo, anosojoncia, confabulaciones para tapar los huecos, en este caso en inventar cosas, inventar nombres para llenar el vacío de algún relato, incluso mentir en los relatos que ellos platican. En esta falta de memoria a corto plazo, el estado puede ser depresivo, puede tener problemas de atención, problemas con orientación, cambios de la personalidad, como ya lo mencionábamos, dificultades en el lenguaje, dificultades en el humor. Esta enfermedad tiene 3 etapas con las cuales van presentando diferentes síntomas. La primera etapa se podría llamar que es la leve. Esta es cuando la enfermedad comienza a manifestarse, tiene sus primeros signos de manifestarse. Tienden a ser menos enérgicos y espontáneos, y tienen sus primeros cambios de humor. También tratan de aislarse, evitan lugares nuevos, prefieren los lugares pues familiares, tienden a tener dificultades para realizar actividades muy sencillas, muy ordinarias, como pudiera ser alguna escritura en cuestión de lenguaje. Si esta persona es empleada, entonces este tipo de enfermedad sí le estaría perjudicando en su trabajo. Entonces tienden pues afectar en el rendimiento de trabajo y esto les causa frustración y enojo. La etapa 2 es la etapa moderada. En esta etapa la persona con el Alzheimer todavía puede realizar sus tareas simples independientemente, pero necesita ayuda en actividades complicadas. Como los enfermos olvidan los acontecimientos recientes y su historia personal
y cada vez están más desorientados y desconectados de la realidad. En la etapa 3, que ya es la terminal, la fase final, en esta etapa puede perder la capacidad para alimentarse por sí mismo, puede perder las funciones corporales, su falta de memoria se agrava y puede llegar a ser casi completa. La atención tiene que ser constante, es necesaria. En un estado físico debilitado, el paciente puede llegar a ser vulnerable a otras enfermedades y tener problemas respiratorios, sobre todo cuando el paciente ya se encuentra en cama. ¿Qué pasa con la enfermedad del Alzheimer? Ocurren tanto en las estructuras grandes como en las células pequeñas. El cerebro tiene 3 partes distintas. Es la corteza cerebral, que nos habla sobre los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. El sistema límbico es el sistema del hipocampo, la amígdala y el tálamo. El tronco encefálico, está conformado por el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. La enfermedad del Alzheimer afecta a ciertas partes del cerebro. Primero, lo primero que se ve afectado es el sistema límbico. Lo principal es el hipocampo, que nos habla que primeramente ataca lo que viene siendo la memoria. Después, en segunda parte, ataca lo que es la corteza cerebral y por último al tronco encefálico, causando que cada estructura pierda su habilidad de funcionar. Los síntomas que ocurren son el resultado directo de este daño secuencial. El daño límbico, como lo mencionaba, perjudica la memoria y cambios en el estado de ánimo. Lo que daña la corteza cerebral, pues es el resultado es donde nos ataca lo que viene siendo el sistema de las emociones, ¿sí? Entonces en esta etapa ataca lo que viene siendo el sistema de las emociones. Entonces es lo que nos viene hablando sobre la gente que en esta etapa necesita la ayuda para desarrollar sus actividades. Actividades sencillas como puede ser el comer, el afeitarse, el peinarse. El daño en el tronco encefálico. Este daño en el tronco encefálico nos habla principalmente en el daño de los órganos. Ya cuando llega al daño del tronco encefálico que daña los órganos, nos habla pueden ser daños al corazón, puede ser daño a los pulmones y a otros varios procesos del cuerpo. Las conductas que presenta una persona con Alzheimer nos habla que a medida progresiva la enfermedad aparecen confusión mental, irritabilidad y agresión, cambios de humor, trastornos del lenguaje, pérdida de la memoria a corto plazo y una predisposición a aislarse a medida que declinan los sentidos del paciente. Gradualmente se pierden las funciones biológicas que finalmente conllevan a la muerte. La manera en la que yo intervendría, ¿verdad? Como psicóloga, yo le daría al paciente, le daría terapia reminiscencia. Incluye en la difusión de experiencias del pasado de manera individual o en grupo. Muchas veces con la ayuda, esta terapia se puede hacer con la ayuda de fotografías de objetos del hogar, alguna música que el paciente fuera de su preferencia, ¿verdad? Que al escucharla lo haga recordar anécdotas y grabaciones.
u otras pertenencias del pasado. En esta terapia no hay muchos estudios de calidad, pero es beneficiosa para la reestructuración cognitiva y cambios del humor en el paciente. El otro tratamiento que yo pondría sería con presencia estimulada. Se basa en las teorías de la adherencia e implica escuchar voces grabadas, ya sea de sus familiares y de seres cercanos del paciente. Las evidencias preliminares nos indican que dichas actividades disminuyen lo que viene siendo la ansiedad en el paciente y los comportamientos desafiantes. Pues esas dos terapias yo las aplicaría para un paciente con Alzheimer, ¿verdad? Claro que estas dos terapias se aplican y se llevan en orden con el paciente. Es independiente de los tratamientos médicos, de los tratamientos fármacos que el paciente también lleva. Pero en la forma psicológica es en la manera las dos terapias que a mí me gustaron, se me hicieron más completas para llevarlas con un paciente con Alzheimer. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.